Cordial saludo, estimados estudiantes, y les doy la bienvenida nuevamente al curso de Seguridad Informática. Mi nombre es Ricardo Andrés Medina Puentes y el día de hoy vamos a analizar los temas correspondientes al corte número 2. Este corte se corresponde con la segunda etapa de la ruta metodológica y hace parte del marco legal. En este marco legal vamos a buscar cómo identificar los principales aspectos relacionados con las vulneraciones a las brechas de seguridad, pero esta vez desde un punto de vista legal, a partir del análisis de documentos en el ámbito nacional y asimismo marcos de trabajo en el ámbito internacional. Al final de este corte se busca obtener el siguiente resultado de aprendizaje: formular diagnósticos de riesgos para identificar las posibles brechas de seguridad que se presentan a partir de las unidades organizacionales y por supuesto los impactos asociados a él. En esta etapa vamos a analizar 5 tópicos en particular. Inicialmente vamos a analizar 4 documentos de índole nacional en materia legal al respecto de la seguridad de la información, documentos que son importantísimos e imprescindibles para analizar la seguridad de la información, en particular cuando se aborda desde el punto de vista de la gestión de empresas. Luego vamos a analizar las buenas prácticas de la seguridad de la información y cómo éstas se deben aplicar a diferentes sectores económicos y cuáles son sus recomendaciones desde diferentes actores, empezando desde el marco de trabajo NIST. Luego vamos a analizar el marco de trabajo o grupo de trabajo o WASP y por último la pila de normas de la ISO/IEC 27002 y 27001. Teniendo esto como base fundamental y base legal, por supuesto, se analizan las estructuras organizacionales, cómo pueden estar estructuradas las empresas a partir de organizaciones centralizadas o jerárquicas o tipo árbol, o la organización o gestión de diferentes tipologías en una organización. Y esto nos dará una idea o un horizonte más claro al respecto de cómo se gestiona la información o los datos dentro de una organización. Esto para poder entender cuáles son los mecanismos y las políticas de seguridad que se deben aplicar a cada una de las capas de los procesos de información. Con esto se analizarán entonces cuáles son las brechas de seguridad que se presentan en cada una de estas capas y los vectores de ataque asociados a cada una de ellas. Cerrando entonces este capítulo con una muy breve síntesis. Al respecto del marco legal nacional se analizan entonces 4 documentos que tratan o analizan, por supuesto, los datos y la protección de estos en el ámbito nacional. De manera inicial se analiza la Ley 1273 del 2009 al respecto de la protección de la información y de los datos. Acto seguido se analizan 2 documentos que son reiterativos en materia de seguridad de la información al respecto del tratamiento de datos personales. Hablo de la Ley 1581 del 2012 y el decreto que reglamenta esta ley 1377 del 2012. Aquí vamos a analizar aspectos muy importantes al respecto de la seguridad informática. Cuáles son las responsabilidades de aquellos entes o empresas que son los tenedores de la información, cuáles son los derechos que tenemos nosotros como poseedores de esa información y también nuestros deberes como tal. Y por último, un análisis importante al respecto de la normativa que regula el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En particular, el decreto 1078 del 2015 es un decreto que puede llegar a ser bastante extenso, pero se dará un análisis y una mirada muy puntual al respecto de cómo este decreto establece parámetros de seguridad de la información para determinados ámbitos de las telecomunicaciones. Esto para tener en cuenta aspectos importantísimos al respecto de cómo se gestionan los datos en una empresa. A continuación, una mirada al marco legal internacional, donde se analizan en particular 3 grupos de trabajo, empezando por el marco de trabajo NIST. Este marco de trabajo nace en Estados Unidos y particularmente está orientado a implementar buenas prácticas en el manejo de la información, así como buenas prácticas en la seguridad informática a diferentes niveles, pensado para diferentes sectores económicos. Luego, una mirada al grupo de trabajo o WASP. Este un poco más técnico, ya que nos habla de cómo se implementa la seguridad a raíz de la generación y análisis de software y el manejo de la web. Esto tiene mucho que ver al respecto de la gestión de la información en las empresas, ya que son precisamente los usuarios quienes acceden a los softwares y los utilizan, y estos a su vez nos permiten gestionar la información, crear datos, eliminarlos, consultarlos, modificarlos, y todo esto a través de la utilización de software. Por eso la importancia de la seguridad de la información y las buenas prácticas para la utilización de este tipo de elemento.
y esto lo establece el Grupo de Trabajo o WASP. Por último, uno de los aspectos más importantes y fundamentales de este curso es el análisis de las normas ISO 27001 y 27002. Estas normas establecen los lineamientos de la seguridad informática a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, palabra clave que es reiterativa a través del curso y a lo largo del curso. En particular, este es el tercer marco que se ve en esta etapa del curso, ya que este conecta directamente con las temáticas que se ven en tercer corte, esperando como resultado precisamente un informe de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Y esto permitirá analizar y reunir todos los conceptos obtenidos a lo largo del curso. Por otra parte, se analizan las unidades organizacionales. Los aspectos fundamentales y legales vistos hasta este momento se van a aplicar directamente a la forma en la que se gestionan los datos en las unidades organizacionales a través de las diferentes etapas o capas que se pueden presentar en una empresa. Y es en estas donde se pueden presentar asimismo las brechas de seguridad por diferentes actores, parámetros o factores que se pueden presentar en una organización al respecto de seguridad. Estas brechas de seguridad pueden presentar asimismo vectores de ataque, donde por caso de estudio se analizará uno muy particular que es el más implementado o el más utilizado o más atacado de los últimos años, que es el correo electrónico, a través del cual se pueden implementar múltiples tipos de ataques como los vistos en el primer corte. Es así que como caso de estudio se analizará un vector de ataque en particular que es el correo electrónico, con el objetivo de brindar las buenas prácticas al respecto del uso de esta herramienta digital. Como síntesis del segundo corte, se analizan entonces los documentos de índole legal en el marco nacional y en el marco internacional, definiendo cuáles son los parámetros legales que rige la seguridad de la información en la jurisdicción colombiana y también cuáles son los marcos de trabajo que existen a nivel internacional, algunos de los cuales permiten certificación y que por supuesto definen las buenas prácticas del manejo de la seguridad de la información. Se identifican las brechas de seguridad en las unidades organizativas a través de las diferentes capas por las cuales pasa la información y del acceso que tienen los usuarios a esta, definiendo así cuáles son los vectores de ataque que se pueden presentar en cada una de estas etapas a partir del caso de estudio y del análisis del correo electrónico como uno de los ejemplos presentados. Doy las gracias por su atención en esta segunda etapa, espero verlos en un próximo capítulo y muchísimas gracias.